Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Gracias por compartir este encuentro de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con Lidia Matus. Aprovecho también para saludar el día de hoy a todos los profesores en este día. Brevemente voy a comentar alguno de el recorrido profesional de Lidia. Es más extenso, pero para permitirle la palabra, la voy a presentar como analista, miembro titular de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, profesora adjunta en la carrera de Psicología UCES desde el 2009, miembro del Centro Oro en el año 1984 al 2007, supervisora clínica en distintas residencias hospitalarias, autora de diferentes textos publicados en libros y revistas de psicoanálisis, y hoy nos acompaña para conversar acerca de un título bastante convocante, que es ¿El amor toma de la angustia a su certeza? Bueno, bajo este título, Lidia nos propone una conversación que vamos a extenderla posiblemente hasta cerca de las 9:30. En principio vamos a escucharla a Lidia y quizás después abrir a las preguntas, al intercambio. Bueno, bienvenidos a todos en nombre del comité de organización. Lidia, te cedo la palabra. Bueno, Andrea, muchas gracias. Bueno, cuando Andrea me invitó, me encantó la propuesta, la forma. Dijo que eligiera el tema, que podía dar la forma que quisiera, y bueno, entusiasma poder elegir el tema que uno tiene ganas de compartir, ¿no? Entonces, yo le decía que el tema que me estaba dedicando últimamente, por este año, es el tema del amor, ¿no? Que es un tema que anda medio rengo, ¿no? Que está difícil, pero que es el deseo de todo el mundo, es una búsqueda, digamos, desde muchos lugares, y que según tanto dice Lacan como Freud, ¿no es cierto? Siempre es la búsqueda última, tiene que ver con el amor, ¿no? Después voy a tratar de decir alguna cosa de por qué. Pero quería, en principio, decir, hablar del título, ¿no? El título es El amor toma de la angustia su certeza, y bueno, quizás a alguno les resuene que esta frase está como, es una resonancia de otra frase de Lacan, que dice, el acto toma de la angustia su certeza, ¿no? Entonces, ¿por qué este título? La verdad, primero se me apareció, no es que lo justifico después, ¿no? Con el diario del lunes. Pero la pregunta sería, ¿acaso podemos tener certeza del amor? ¿O hay momentos donde puede tenerse certeza del amor? ¿De qué textura está hecho el amor? ¿Y por qué está en el horizonte de todo lazo? ¿No? Además, Lacan dice que toda demanda es demanda de amor, ¿no? Cuando habla en el seminario 4 sobre el tema de frustración, privación, castración, o sea, las tres formas de la falta, y en esa primera operación lógica, que es la frustración, habla de cómo
a partir de cuando la madre no responde al llamado, los objetos del mundo que la madre simbólica le otorgaba, digamos, al no responder la madre al llamado, ¿sí?, cambian de valor y se vuelven cualquier objeto símbolo de don de amor, dice, ¿no? Que la madre queda revestida de omnipotencia y entonces todos los objetos comienzan a ser un signo de su amor, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos, necesito que me quiera, porque si me quiere, entonces tengo la garantía de que voy a tener yo todo lo que precise, ¿no? Entonces, si toda demanda es demanda de amor, hay algo, en principio, cuando hablamos de amor, de una falta que podría ser reversible, porque el tema de la frustración, la lógica de la frustración, eh, es una lógica donde la falta es considerada reversible y donde se cree en la omnipotencia del otro. Bueno, esto es algo que, más allá de que se pase después por la privación, la castración, etc., es algo que retorna. Lo que pasa es que puede retornar de maneras más imaginarias, y entonces hablamos del amor narcisista, o puede retornar de otras maneras cuando hablamos del amor sublimación o el amor como don, ¿no? Entonces, pero a mí me gustó parafrasear, poner en relación, si el amor toma de la angustia su certeza, en relación a esta frase del acto toma de la angustia su certeza, para poder llegar a preguntarnos qué puede tener el amor en relación al acto, ¿no? Digamos, no hay amor sin que se pase o sin que esté presente la angustia, ¿no? La angustia, que es como, ¿vieron la angustia de los 8 meses? ¿No? De la que habla Spitz. La angustia que es la que nos avisa que hay un corte, sí, que hay una separación y que nos exilia de el ser, ¿sí? Que nos avisa que hay algo a perder ahí, ¿sí? Entonces, cada vez que aparece el amor, aparece también ese riesgo y aparece la necesidad de hacer una apuesta, ¿sí? Y acá empiezan a aparecer los aforismos de Lacan, ¿sí? Uno de los primeros aforismos de Lacan sobre el amor es: el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, ¿no? ¿Qué sería dar lo que no se tiene? ¿No? ¿Cómo es posible? Empiezan acá las paradojas, ¿no? Dar lo que no se tiene a alguien que no lo es implica que el amor solo comienza cuando se tocó lo imposible, porque es tan imposible dar lo que no se tiene como darle a alguien que no lo es. Y sin embargo, recién ahí estamos hablando de lo que es humano, digamos. El ser humano, que es un ser de lenguaje, está siempre en el lugar de las paradojas, o en el lugar donde, digamos, la realidad hace una torsión y se convierte en otra cosa, digamos, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablo del amor en relación al acto, hablo del amor en relación a la apuesta, ¿no? Para poder, digamos, establecer un lazo amoroso, el sujeto tiene que apostar, ¿sí? Tiene que ceder
un objeto, ¿sí? Tiene que apostar para ver si del otro lado hay alguna respuesta. Sin apuesta no hay amor. La estructura de la apuesta, ¿no? Es algo que a mí también siempre me pareció. Todas las cosas que les voy mencionando son todas cosas que a mí siempre me parecen como iluminantes, ¿no? Por ejemplo, la estructura de la apuesta, ¿no? Dice Lacan que el sujeto ofrece su A, ¿sí? Se apuesta su A, ¿sí? Y que en la estructura de la apuesta siempre se gana. ¿Por qué? Porque o se gana aquello que uno quería lograr, o se gana un saber. Pero también dice que no hay manera, no podemos no apostar. Estamos siempre, nacemos en la mesa de apuestas. Dice, cuando uno quiere evitar el riesgo de perder, ¿sí? Entonces tampoco vive, no apuesta, no gana, y sin embargo pierde de todas maneras, ¿sí? Bueno, voy a tratar de cernirme a una línea porque me empiezo a arborizar. Quisiera decir muchas cosas a la vez. Entonces decíamos, no hay amor que no esté antecedido por la angustia, ¿sí? Está en relación a una apuesta subjetiva, ¿sí? Hay algo del sujeto que se juega, que se apuesta, cuando el amor nos convoca, ¿sí? Hay algo que nos despierta, hay algo que nos pregunta por nuestro ser, ¿sí? Y para responder, ¿sí? Tenemos que inventar, ¿sí? Porque no tenemos con qué responder, salvo que creemos algo que nos represente en el otro, ¿no? Entonces, el amor comienza cuando se toca lo imposible, y la angustia, entonces, es el signo de que estamos ante la caída de la certeza común y el comienzo de otra certeza, que nos obliga a responder ahí donde el otro no responde, ¿sí? Ahí es donde comienza el amor, donde es preciso el amor, ahí donde el otro no responde. Antes dijimos, cuando la madre no responde al llamado, ¿sí? Y donde el sujeto va a tener que producir algún representante, ¿sí? Va a tener que un representante, ¿sí? Para poder hacer lazo con el otro. Entonces, estamos diciendo, yo decía antes, podemos hablar de amor narcisista o de amor sublimación. El amor narcisista sería el amor que busca taponar la falta, ¿no? Taponar la imagen. Ese amor no es un amor que dona, ¿sí? No da lo que no tiene alguien que no lo es. Uno podría hacer ahí una especie de broma, de chiste, que se dice que cuando alguien da lo que tiene, ¿sí? Nos trata como al hipopótamo de Pampernick. Ustedes saben, ¿conocen el hipopótamo de Pampernick? Yo creo que hay algunos más jóvenes que no, por ahí no lo conocen, pero Pampernick fue antes que McDonald's, estuvo acá en Argentina, y tenía un hipopótamo que era un tacho de basura, que decía, dame lo que te sobra, con una sonrisa, ¿no? Entonces, cuando alguien da lo que tiene, o da lo que le sobra, o sea, no da desde su falta, ¿sí? Está tratando al otro no como un sujeto, sino como el hipopótamo de Pampernick. Eso sería el amor narcisista, que es para
para verse a sí mismo en el espejo, decir qué bueno que soy, qué generoso que soy, qué grande que soy. Y eso, francamente, no despierta del otro lado amor, ¿no? Puede despertar angustia, puede despertar rechazo, puede ser algo obsceno, digamos, ¿no? ¿Qué sería entonces el amor como don o el amor sublimación? Entonces, vamos a hablar brevemente de a qué estamos llamando sublimación, ¿sí? Para que haya sublimación, tiene que haber el sujeto, ¿no? Tiene que, dice Freud, ¿no es cierto?, que es uno de los destinos de la pulsión. Y que el destino de la sublimación está coartado en su fin, ¿sí? O está desviado en su fin. ¿A qué se refiere con que está desviado en su fin? Se refiere a que no termina su circuito, que implicaría, ¿qué es lo que busca la pulsión? La pulsión busca hacer coincidir la fuente con el objeto, ¿no? Entonces, la pulsión buscaría una satisfacción autoerótica, ¿sí? La sublimación implica que no va a volver sobre el propio sujeto, no se va a satisfacer en sí mismo, sino que va a tener que satisfacerse en otro objeto, ¿no? O en todo caso, el objeto autoerótico o el objeto autorreferencial va a tener que vaciarse, ¿sí?, digamos, de esa representación imaginaria, va a tener que perder el sentido que tiene, y ahí es donde el sujeto va a construir con lo que no tiene algo para dar al otro, ¿sí? Va a ser un objeto que va a ceder y le va a permitir hacer lazo. Yo lo voy a decir ahora con dos detalles más, ¿no?, que son teóricos, para que entendamos de qué estoy hablando. ¿Ustedes se acuerdan de los círculos de Euler, donde Lacan pone, para hablar de alienación-separación, habla del sujeto y el otro, ¿no? Y que se intersectan en el objeto A, en la falta. Ese es el lugar que tienen en común. Yo tengo acá un papelito que escribí hace mucho, a ver si sirve. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿En dónde se intersectan el sujeto y el otro? En la falta, ¿sí? El primer momento, que es el momento de la alienación, es cuando esperen, tengo un problema, que es que acá no es en espejo, sino que está al revés, entonces me voy a ver, pero me voy a parar hacia acá. ¿Lo ven? Sí. Bueno. Cuando el otro, ¿sí?, me hace un lugar en su falta, no, disculpen, así no sirve. Cuando el otro me hace lugar en su falta, con eso me hace un primer corte, y entonces me hace faltar el A, ¿sí? Ese primer momento, ¿sí?, para que un fantasma se constituya, el fantasma, que es la relación del sujeto con el objeto que se supone ser en el deseo del otro, el primer tiempo del fantasma es cuando el otro, al hacerme lugar en su falta, me hace faltar a mí también algo, ¿sí? Y yo entonces tengo lugar en el otro. El segundo momento
de la constitución del fantasma es cuando el sujeto se pregunta, me dice esto, pero ¿qué me quiere? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere que yo sea? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Y entonces el sujeto se responde, ¿sí? Crea una respuesta, ¿sí? Y con eso, ahí también está cortando de este lado, ¿no es cierto? A ver. De este lado, le está separando el A del otro. El A, ese, es lo único que me enlaza al otro o que al otro lo enlaza a mí, ¿sí? Cuando yo digo que hay que ceder el objeto, o dar lo que no se tiene, es que ese objeto, que es la falta, ¿sí? Ese objeto va a tener muchas imaginarizaciones y va a ser el representante del sujeto. Va a ser con lo que yo me voy a poder ligar al otro. Con lo que el otro, digamos, si yo quiero darle algo al otro, tengo que darle desde mi falta. Y tengo que construir, ¿sí? Con los significantes, con las figurabilidades, tengo que construir un objeto ahí donde yo lo único que tengo es el molde del objeto. Entonces, en la sublimación, el objeto que voy a dar, que es el objeto A, va a estar vaciado de significación y me va a servir de molde para que yo cree, construya un objeto que haga lazo con el otro, que va a permitir, entonces, tanto que yo ahí pueda proyectar mi falta como que el otro también se sienta reflejado en ese objeto. El ejemplo es, ¿no? Un artista, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un artista y alguien que cuenta una ensoñación diurna? Ambos son cuentos, novelas, ¿no? Y donde además en ambos el protagonista es el yo. Cuando Freud habla de ¿cómo es? Bueno, el poeta y la fantasía, ¿no? Dice que lo que hace el poeta es quitarle, digamos, la autorreferencia, ¿sí? Al protagonista. Y permite entonces que el que lo lee se identifique con el protagonista. En cambio, alguien que está relatando una ensoñación diurna, o que está hablando de sí mismo, como qué bárbaro que es, como el héroe de la película, qué sé yo, lo que produce es al contrario, produce rechazo, ¿sí? Eso no sería sublimatorio, sería narcisista. ¿Me siguen? Hasta acá. Bien. Bueno, yo estaba tratando de que con esto pudiéramos ubicar de qué estamos hablando cuando estamos hablando del objeto A en este sentido, ¿no? En el sentido de lo que disponemos para hacer lazo, de lo que tenemos que apostar para poder hacer lazo. Es por la sublimación que podemos hacer lazo con otros. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que está inhibido en su fin? ¿La satisfacción? No. Satisfacción hay igual, ¿sí? Lo que no hay es que termine en una cosa de autorreferencia o autoerótica o parcial. Hay que ceder ese lugar de A, ¿sí? Hay que ceder ese lugar de A que está recubierto por el falo imaginario, hay que ceder eso para poder hacer lazo con los otros, ¿no? Y entonces, iba a decir que otro de los ejemplos para hablar de este objeto A, digamos, no el objeto A pelado, ¿no? Sino que cómo podemos identificar eso en el mundo, en la realidad, bueno, a través de, por ejemplo, el objeto transicional, ¿sí?
El objeto transicional, ¿sí? Todos los objetos con los que nosotros hacemos lazo con otros son objetos transicionales, o sea, que tienen que ver con algo que uno creó, con sus propias coordenadas simbólicas, ¿sí? Pero que va a permitir el lazo con los otros. Cuando alguien tiene que entregarse a sí mismo, no puede hacer lazo con los otros, ¿sí? Cuando el otro, a ver, si alguien dice, te doy una mano, y lo dice metafóricamente, uno está encantado. Si a uno le dicen, te doy una mano, y se corta la mano para dárnosla, salimos huyendo, digamos, ¿no? Entonces, estoy hablando de que hay algo que tiene que tomar valores simbólicos y valores imaginarios para poder hacer lazo con el otro y para poder hacer lazo amoroso. Y entonces yo decía antes, ¿por qué el lazo amoroso está siempre en el fondo de cualquier lazo subjetivo? Porque el lazo amoroso, eh, digamos, es el que me salva de la inermidad, ¿no es cierto? Es el que suple, digamos, esa falta, la suple con creaciones, ¿sí? Pero esa falta está siempre, que es el motor, ¿sí? Del deseo, el motor de la subjetividad, el motor de la vida, ¿sí? Si esa falta no está en el horizonte, ya no somos sujetos, ¿sí? Pero si esa falta está en el horizonte, permanentemente tenemos que seguir recreando los lazos amorosos. Ningún lazo está dado de un momento y para siempre. Sin embargo, van a quedar marcas, ¿sí? De los lazos amorosos, ¿sí? No es lo mismo haberse sentido amado o haber amado, ¿sí? Que nunca quede una marca de esto, que estar siempre en posición de demanda. Hay algo que se satisface en el amor cuando. Entonces ahora voy a hacer uso de otro de los aforismos de Lacan, que dice, él dice, aunque uno diga esto a propósito y no sin querer, van a ver, dice, el efecto que produce. ¿Cuál es este aforismo? Te deseo aunque no lo sepa, ¿no? Quiere decir que el lazo amoroso es de sujeto a sujeto, y hablando propiamente de sujeto en el sentido lacaniano, ¿no? Es de sujeto a sujeto, de deseante a deseante. Por lo tanto, el amor narcisista no es el que puede dejar una marca, ¿sí? Sino que el amor sublimación, lo vamos a llamar, es el de sujeto a sujeto, ¿no? Dice otro aforismo, Lacan, que es así: el amor es siempre recíproco, ¿no? Yo ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes qué piensan de esta frase? El amor es siempre recíproco. Yo leí esta Tendría que frase, ser de falta a falta o de sujeto a sujeto, ¿no? claro. Bien, sí, sí. Si estamos hablando del amor, sublimación, es de sujeto a sujeto y es recíproco en un sentido, por supuesto, no especular, ¿no? Pero vieron que a veces hay amores no correspondidos, hay amores obsesivos, hay amores mortíferos, hay amores que ni chicha ni limonada, ¿no? Hay, ¿qué quiere decir entonces que el amor es siempre recíproco?
discúlpame, pero eso que dijiste, ¿es amor? ¿Esos amores que estás diciendo? Está muy bien tu pregunta. Pero entonces, solamente podemos hablar de amor cuando es amor sublimación, de sujeto a sujeto, que hay don y todo eso. ¿Por qué se llaman amor las otras cosas? Aunque nosotros digamos que no es lo mismo que el amor en este otro sentido, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no es lo mismo ni produce los mismos efectos, ¿sí? Pero Lacan no dice el amor sublimación, siempre es recíproco. Yo pensaba, discúlpame, me hizo acordar a la película Mucho ruido y pocas nueces, que también es de hace un tiempo, que toma la obra de Shakespeare, que hay dos personajes que no los quiere nadie, y los amigos de él confabulan para decirle a él que ella está enamorada de él. Y hacen lo mismo con ella. Y a partir de que cada uno de ellos supone que el otro lo ama, es que se acercan y terminan enamorándose. A mí me hizo acordar a eso. Me encanta. En la película es Kenneth Branagh y la que es la esposa de él, en la realidad, es la que hace el personaje de la... Emma Thompson. Emma Thompson, exactamente, ellos dos son la pareja donde sucede esto que uno lo ve ahí cómo se crea. De la nada se crea esto y se terminan enamorando. Muy Pensaba bien. en eso. ¿Sí? Bueno, hablando de esto de te deseo que no lo sepa, ¿no? ¿Y cómo se puede crear el amor? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que en esa broma, digamos, ¿sí? Se despierta? Es justamente en quienes quizás habían desistido de apostar por el lazo amoroso, ¿no? Porque hay una relación entre el narcisismo y el amor, no es que no lo haya, ¿sí? Pero para que el narcisismo pueda apostar al amor, ¿sí? Tiene que ubicarse alguna falta, ¿sí? Y, bueno, ir a buscar eso en algún otro que no vea como sujeto, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué le dicen? Le dicen, hay algo de esa persona que vos no sabés, pero que te implica. Menganita está enamorada de vos. Hay algo en esa otra persona que vos no sabés que te implica. Menganito está enamorado de vos. Entonces, abren ese agujerito que produce un más allá, produce una otra escena, ¿sí? Y eso sería, entonces, dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Eso permitiría dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Entonces, es muy lindo este ejemplo que pusiste. Cuando yo digo el amor siempre es recíproco, para tratar de entenderlo, ¿sí? Dice otra frase que es el amor hace señas, ¿sí? Entonces, el amor es recíproco porque está en relación a ese A del que uno ya está separado. Y está en relación a las señas que hace el otro, el gran otro, ¿sí? Entonces, es recíproco en relación al gran otro. Siempre. No solamente en el amor sublimación. Siempre. ¿Sí? Cuando el amor nace, ¿sí? Es porque yo ya estoy apostando de alguna manera o estoy suponiendo un más allá donde hay alguien que me ve como amable, ¿sí? O estoy suponiendo que eso es una posibilidad, ¿sí? Entonces, es recíproco
Y ahí tenemos este punto que yo les decía de no es sin angustia, porque no es sin que yo tenga un registro de mi falta, ¿sí? Y tenga que producir todo un tejido simbólico para que cuando me encuentre con ese objeto que me represente no sea un objeto caduco, ¿sí? No sea un objeto que, un hilito, qué sé yo, ¿no? Un muñeco de torta, ¿no? Sea un sujeto, ¿sí? Yo tengo que, para cuando me encuentre con aquello que me representa, tengo que poder revestirlo con algún velo. Yo, no sé cómo estamos de tiempo. Quería a ver, cómo introducir dos costaditos más del tema del amor y después, bueno, ya dejo libradas las preguntas, ¿sí? Hay un seminario donde Lacan habla bastante más específicamente del amor y donde habla del amor sublimación, que es el seminario 20, ¿no? El seminario A1. Entonces, ahí hay otra frase de Lacan, que también es una frase bastante enigmática, y que dice así: el amor sublimación hace condescender el goce al deseo, ¿sí? Y es una frase enigmática, primero porque, bueno, ¿qué quiere decir condescender el goce al deseo? Pero además es problemática porque es una frase anfibígena. Quiere decir, no se sabe si el goce condesciende al deseo o el deseo condesciende al goce. ¿Se entiende? La frase es ambigua. Entonces, el amor, sublimación, hace condescender el goce al deseo. O se lo hace condescender al deseo o se lo hace condescender al goce. ¿En qué quedamos? ¿No? Entonces, es una frase que necesita que podamos hacer ahí un corte, una separación, para poder responder, ¿no? Entonces, dice el amor sublimación. Ya dijimos antes que el amor sublimación es de sujeto a sujeto. Y eso implica que ya hubo una separación del objeto A, ¿sí? Que este sujeto está en falta, ¿sí? Y que por lo tanto va a ser preciso que el objeto A cumpla con su función amboceptora, o sea que pueda hacer lazo, pero que no se relacionen directamente, sino que se relacionen a través del objeto A, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Dice, el goce del cuerpo del otro no es signo de amor, ¿sí? No es signo de amor. Uy. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, el goce del cuerpo del otro. ¿Y de qué cuerpo estamos hablando? Igualmente estamos hablando del cuerpo pulsional, no del soma, ¿no? El goce del cuerpo del otro no es signo de amor. Quiere decir que lo que tiene que ver con lo pulsional, como dijimos antes, en el sentido de
que busca hacer coincidir la fuente con el objeto, ¿sí? O sea que no está vaciado el lugar del objeto, ¿sí? No hay amor posible ahí, no es signo de amor. Incluso, hasta puede ser infinito, tanático, digamos, ¿no? Si algo no le pone un freno a ese goce del cuerpo del otro, no solo no es signo de amor, sino que nos recuerda a Sade, ¿no? A Kant con Sade, nos recuerda, ¿sí? El masoquismo, el sadismo. Entonces, ¿qué dice? No, y ni siquiera es amor sexual, no, ni siquiera es sexual, ¿sí? Para que sea sexual, dice, tienen que estar en el cuerpo los signos del amuro, ¿sí? Los signos del amuro, dice, que están en el cuerpo, son los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Que son, en todo caso, los que, a partir de donde uno podría empezar a hablar de deseo, ¿sí? Entonces, esos signos del amuro, ¿sí? Que dice que en los signos del amuro en el hombre, los caracteres sexuales son los del varón, ¿no? Pero los caracteres sexuales secundarios en la mujer son los de la madre, dice, ¿no? No son los de la mujer, son los de la madre, los caracteres sexuales secundarios de la madre, ¿sí? De la mujer. Por eso la mujer es no toda. Dice que solamente en relación al ejercicio de la relación sexual podría la mujer estar como mujer. Pero a partir de que existan estas marcas en el cuerpo que se llaman el amuro. Entonces, ¿qué dice? Dice que únicamente podemos hablar de amor sexual, digamos, cuando tiene que ver con el significante, ¿sí? Las marcas del amuro son las marcas significantes sobre el cuerpo. Recién, a partir de que ahí ya no estaríamos hablando entonces del goce del otro, sino que estaríamos hablando del goce fálico, el goce que tiene que ver con todas las cosas, ¿no? Las palabras amorosas que se dicen, ¿no es cierto? Los pensamientos, todo lo que tiene que ver ya con el significante, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el goce del cuerpo del otro no es signo de amor, salvo que estemos hablando de esas marcas del amuro, digamos, a partir de las cuales podemos empezar a hablar del goce fálico, que va a ser el goce de la palabra, que va a ser el que los poemas de amor, y, etcétera, ¿sí? A partir recién de donde se puede incluso decir hombre, mujer, o todas las variedades que tenemos ahora, ¿no? Pero eso es únicamente decir hombre, decir mujer, ya es decir un significante, sino es un cuerpo y otro cuerpo, lo uno y lo otro. A mí me parece interesantísimo llegar a este lugar para empezar a entender las sexualidades, de cómo se habla de las otras sexualidades en este momento. Porque se puede, digamos, y por qué es importante tener en cuenta esto, para decir, bueno, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el significante, ¿sí? Que incluso decir hombre, decir mujer, es significante, sino es un cuerpo y otro cuerpo, ¿sí? Pero entonces, el amuro pone un límite al goce,
al goce del cuerpo del otro. ¿Sí? Entonces, el amor sublimación, que es el que tiene que ver con el goce fálico, ¿sí? El goce de la palabra, puede hacer condescender el goce al deseo. Quiere decir, porque lo limita al goce del otro, entonces puede darle lugar al goce que no sea infinito. ¿Sí? Eso es, puede hacer condescender el goce al deseo, porque lo limita. ¿Sí? Lo limita y lo habilita, ¿no? Entonces dice que cuando Lacan dice no hay relación sexual, ¿no? ¿Qué quiere decir no hay relación sexual? Hay relaciones sexuales, no hay relación sexual. Relación lo dice en el sentido de que no hay proporción sexual, ¿sí? No hay una relación proporcional entre un sexo y el otro, ¿sí? No hay relación sexual, pero dice también que el amor es el que suple la falta de relación. Última cosa que digo sobre el amor, digo, como dije antes, al principio, ¿por qué el amor está en el horizonte de cualquier lazo? Porque tiene que ver con esto de querer recuperar esa unión con el otro, esa unión que se supuso, que nunca fue tal, pero que se pudo suponer en un principio, es el que busca la fusión con el otro, la fusión con el cuerpo del otro, la fusión con el otro, del cual estamos irremediablemente separados, ¿no? Entonces, ¿qué sería que hubiera relación sexual? Sería que se pudiera hacer de dos, uno, ¿sí? Esto es muchísimo más amplio y complicado, pero mínimamente, digamos, cuando dice te quiero comer, te doy mi corazón, quiero que hagamos de los dos uno, etcétera, etcétera, eso por supuesto está en relación al amor sublimación, porque ya dijimos que alguien que diga eso en serio, o lo meten preso, ¿no? Digamos, o lo encierran en un manicomio, digamos. Pero, sin embargo, dice Lacan, decir te doy mi corazón no es metáfora, ¿sí? No me voy a extender en esta hora, ¿no? Pero, entonces dice que para poder condescender el goce al deseo, el amor sublimación, lo que hace es deslindar una parte del cuerpo del otro y permite gozar de una parte del cuerpo del otro y que el otro goce de una parte del cuerpo de uno, de una parte del cuerpo. Está deslindada por el significante, ¿sí? Fíjense cuando en el seminario 10 Lacan habla sobre la circuncisión. Saben que la circuncisión es uno de los mandatos de la religión judía que a los varones que hacer la circuncisión es un mandato, ¿no es cierto? Es sacar la pielcita del prepucio, ¿sí? Entonces dice, esto es lo menos castrativo que hay. Dice, lo que hace es que ubica el lugar, circunscribe la demanda, ¿sí? La demanda del otro cuando no se puede ubicar es angustiante porque entonces no sé lo que el otro quiere.
me quiere todo entero, quiere una parte, quiere algo que yo estoy dispuesto a dar, algo que no. Tiene que estar, entonces, esa demanda del otro ubicada en algún objeto sensible, ¿sí? Entonces, los objetos sensibles, como son el pecho, las heces, la mirada, la voz y el falo, ¿sí? Son objetos caducos, lo mismo que los objetos de la sublimación. Los objetos de la sublimación son objetos que solo conservan su cosidad y permiten que ahí uno le ponga su propio marco deseante, su propio marco significante, ¿sí? Entonces, ya perdí de tanto que te explicar. Estaba diciendo, sí, esto de qué es lo que hace el amor sublimación, ¿sí? Que tiene que ver con el goce fálico y que tiene que ver con el significante, ubica el lugar del deseo, ¿sí? Y deslinda un objeto, ¿sí? Entonces, condesciende al goce de una parte del cuerpo del otro que va a estar enmarcada por los significantes. O sea que yo voy a gozar del cuerpo del otro atravesado por las marcas significantes. Y la última cosa que voy a decir, ¿sí? Que hace juego con esta frase del amor siempre recíproco, ¿sí? Que el goce del cuerpo del otro, ¿sí? De una parte del cuerpo del otro, al otro no lo deja indiferente. Ahí hay una reciprocidad, ¿no? No lo deja indiferente. Nadie dice, ahí no dice si le gusta, si no le gusta, si está contento, si está enamorado. Dice, no lo deja indiferente, ¿sí? Cuando del lado del sujeto hay, digamos, una apuesta amorosa, al otro eso no lo deja indiferente, ¿sí? Porque hubo ahí alguna apuesta de sujeto. Bueno, le dejo a las preguntas, les digo esto. Una de las películas que a mí me han encantado y que me parecieron de lo más gráficas para estas cosas que estuvimos hablando, es una película que se llama La Secretaria. Yo no sé si la vieron. Que muchos dicen es una película sobre la perversión y qué sé yo. No es así desde mi punto de vista, y sobre todo después de haber leído el reportaje que le hicieron al director. El director tomó un libro que sí era sobre perversión, digamos una novela donde había una relación perversa, ¿sí? Y él quiso hacer una película sobre la perversión, él quiso hacer una película sobre la perversión, pero que no fuera chocante, que por qué tienen que ser chocantes todas las películas sobre relaciones perversas. Y bueno, lo que hizo fue convertir esa novela en un fantasma neurótico, que terminó siendo muy amoroso, ¿no? Entonces, bueno, digo, si hay tiempo les cuento un poquito, pero si la vieron va a ser más fácil, pero ahora me callo y escucho preguntas, reflexiones, aportes, lo que quieran. Los dejé mudos. ¿Les hizo pensar en el amor esto o fue demasiado técnico y teórico? Yo te quería pedir si podías ampliar un poquito más el tema del amuro, que no lo tengo trabajado, con lo cual entonces me resultó difícil
entender, digamos, lo que planteabas ahí. Me gustaría si podías ampliarlo un poquito más. Ok. Lacan, no sé si yo voy a tratar de ampliar, pues después decime si... Cuando hablamos del cuerpo, del goce del cuerpo del goce del otro, qué sé yo, estamos hablando del cuerpo pulsional, ¿sí? El cuerpo pulsional es el cuerpo que se crea a partir de las marcas del otro, ¿sí? A partir de ser que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, o sea, quiere decir que hay un cuerpo que a partir de ese impacto del otro, que instila un modo de hablar, además, porque es el impacto del decir del otro, ¿sí? A partir de ahí, entonces, se crea el cuerpo pulsional, que es un cuerpo de lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que se produzca ese cuerpo de lenguaje, tiene que ese cuerpo resonar, ¿sí? Tiene que haber incorporado el vacío del otro para que resuene, ¿sí? Y para que esas marcas, que en un principio es lo que el otro instila, o sea, es, digamos, justamente, si el otro no me marca con su goce, ¿sí? Yo no voy a tener un cuerpo. Pero si yo me quedo en eso, tampoco voy a ser un sujeto, ¿no? Entonces, ese cuerpo pulsional, digamos, que tiene que ver con el goce, ¿sí? Y lo que tenga que ver con el deseo va a tener que ver con convertir esas marcas en significantes, ¿sí? Y con poder hacer una lectura propia de esas marcas significantes. O sea, siempre son dos tiempos, ¿sí? Ahora, hay marcas en ese cuerpo pulsional, ¿sí? Que llama las marcas del amor, que es el amor y el objeto, ¿no? Amuro. Amor y objeto. Entonces, esas marcas no son nada si no las podemos leer como significantes, ¿sí? Dice, son los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Pero si no son leídas de modo significante, si, digamos, yo no puedo separarme de ese goce del otro, ¿sí? Y pasar a tener mi propia palabra y goce fálico, ese cuerpo a mí no me pertenece, ¿sí? Yo no puedo tomar una posición. Entonces, ahí las marcas del amuro, que serían esas marcas que van a ser leídas de modo significante, ¿sí? Esas marcas del amuro son las que van a permitir que haya amor. Es decir, que ese goce de los cuerpos, ¿sí? Se limite y no termine en el principio del placer absoluto, ¿sí? No termine en un goce infinito tanático, ¿sí? Sí, yo te sigo hasta ahí. Lo que me Sí. cuesta entender es lo de los caracteres sexuales secundarios, cómo lo enganchas con esto. Ahí es donde se me hace lío, digamos. Nombrarlo así, que dijiste recién.
¿Qué es lo que te hace ruido de esto? Que no entiendo la articulación de por qué decís los caracteres sexuales secundarios como marcas del amuro. Eso es lo que no entiendo. Que en el cuerpo pulsional no es que esté el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, son cuerpos. Lo que los diferencia son esas marcas reales, ¿sí? Esas marcas reales que van a ser leídas como marcas si hay significante, ¿sí? Porque el significante va a llamar a esta marca hombre y a esta marca madre, ¿sí? Las va a llamar así, ¿sí? Si esas marcas no son nada si no hay una lectura desde el otro, que me aporte los significantes, primero de todo. Y segundo, justo ahí, justo en esas marcas, ¿sí? El otro no tiene un significante que lo pueda significar, ¿sí? Es decir, sexualidad y muerte son los lugares de falta de representación. Entonces ahí, justo en esos lugares, es donde yo me voy a enfrentar con la falta del otro, ¿sí? Porque es por eso que a partir de ahí, de esa falta, también se produce esa, digamos, ese ir hacia la búsqueda del lazo amoroso. ¿Se entiende? Si no hay una falta, si yo no tengo que crear alguna respuesta para ver si el otro me responde, ¿sí? Pero para eso tengo que haber tocado la falta, ¿sí? No, Sí, no, sí, sí. entiendo, esas marcas no son cualquiera, ¿sí? No son cualquiera, son las marcas de los caracteres sexuales secundarios y subrayando sexuales. Y subrayando sexuales en el sentido de que ahí el otro no responde, ¿no? Yo tengo que, a partir de lo que voy cazando de los significantes del otro, empezar a armarme mi propio cifrado, mis propias respuestas. ¿Sí? Está bien. Lidia, Sí. el AMU, esto tiene que ver con el amor, pero el muro, ¿con qué tiene que ver? Porque la palabra que pone Lacan es amuro, ¿no? Sí. ¿Muro con qué tiene que ver? El muro del lenguaje, el objeto A y el amor. El muro del lenguaje, que es esa sustancia gozante donde van a quedar las marcas o donde van a resonar, ¿entendés? Te hago una pregunta, Lidia. Dos, pero las voy a armar como se pueda, ¿no? Porque no sé bien, te las voy a decir bien. Bueno, una vez me quedé con esto que vos decías desde el principio, que decías, está tan complicado ahora, ¿no? Me quedé, bueno, ¿cómo lo veías vos que está tan complicado? ¿Por qué será, no? Y por el otro, me pregunto, y ahí por ahí se me arma medio lío cómo explicarlo, pero me pregunto por ahí en esos pacientes con tanta dificultad para armar transferencia, ¿no? Esos pacientes difíciles, ¿no? Con tantas complicaciones también como en ese momento predípico, ¿no? Donde el otro por ahí no estuvo, donde está no soy amado, nunca fui amado, ¿no? Bueno, como una cosa así, ¿cómo lo ves vos, ¿no? Porque bueno, esto es como, bueno, hacerle perder, ¿no? El objeto donde, bueno, algo circuló o se puso en circulación, pero estos pacientes donde, ¿no? Digamos, la alienación, separación se vuelve tan difícil, ¿no? Y donde hay lo que cuesta en sí es armar justamente transferencia algo al otro, es como que me pregunto, bueno, ¿cómo lo pensabas, ¿no? Digamos, no sé si me logré explicar bien, pero
intenté, No, yo intenté creo algo. que sí. Ah, Eh, pienso que para responderte con esto solo no alcanza, porque no es digamos, lo que sí podemos decir que ese A, digamos, del que tiene que disponer, digamos, porque que el otro le haga un lugar en su deseo es una cosa. Ahora, que le haga un lugar en su deseo y que aparte tolere la discordancia entre su deseo y lo que ese sujeto que viene al mundo, el niño que viene al mundo es, ¿sí? Va a permitir una flexibilidad en ese lugar que va a hacer que ese lugar que ocupa en el deseo del otro, como A, pueda ser cedido por el otro y que el otro también me dé algo que cede, porque dijimos amar es dar algo que no se tiene a alguien que no lo es, ¿sí? Entonces que cuando los padres donan su falta, no es lo mismo que se entreguen. Una cosa es que los padres lo cedan al hijo también, ¿no? Que puedan darle lugar de que no se quede pegado a ellos completándolo, digamos, y entonces, y que lo que le den, ¿sí? Esté en un registro de lo que es separable, ¿sí? Separable en el sentido este que decía del objeto transicional. Separable, no que me corté un brazo, que te doy mi vida, o que por vos no voy a hacer más nada, te regalo mi departamento, te doy la herencia en vida y me quedo en un cuchitril. O sea, eso no es donar la falta, eso es tragárselo al otro, ¿no? Digamos. Entonces, dos cosas. Una, que en esta época el amor está dificultado, ¿no? Lacan mismo hablaba de esto por el discurso capitalista, ¿no es cierto? Que lo que busca es taponar la falta. Y no puede haber amor sin falta, ¿sí? Y vieron que ahora, por ejemplo, uno puede sacar seguro del auto, seguro de vida, seguro de la cartuchera, seguro de las curitas, seguro de cualquier cosa, porque es justamente la búsqueda de evitar el riesgo, ¿no? Y de no perder. O sea, es como la estructura de la apuesta está impedida, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan de los tiempos lógicos, del acerto de certidumbre anticipada, que Lacan cuando habla de los tres presos, ¿no? Que les ponen, ¿lo conocen? El instante de ver, el tiempo de comprender, el momento de concluir. Les ponen unos discos en la espalda, tienen que adivinar, bueno, se miran entre sí, no dicen nada, y después, como ven que los otros se quedan quietos, dicen blanco, y salen, porque era el que primero que adivina sale libre, ¿no? Los tres presos tienen que adivinar. Ahora no les hago todas las... lo que importa de esto es lo siguiente. El momento de concluir es el momento de la apuesta, porque si nos ponemos a estudiar cómo fue que sacaron esas conclusiones, sacan una conclusión que igualmente no es absoluta. Pueden quedar dudas, pero si no responde en ese momento, en vez de apostar desde el lugar del sujeto, ¿sí? Queda en el lugar de objeto, o sea, se la pierde, ¿sí? No se equivoca, pero tampoco sale libre. Entonces, quien no apuesta queda en el lugar de objeto. Ahora con el tema de la pandemia, terrible, ¿no? ¿Cómo se hacía para apostar, aunque sea salir a ver si llueve? Hubo quienes de tanto miedo no podían apostar ni siquiera a tocar el billete para pagarle, para que se traiga la comida. ¿Se entiende? Eso que sería como la exageración, ¿no? Pero bueno, yo digo que en esta época donde está digamos, el privilegio de la imagen, el privilegio de la imagen
la imagen es uno de los modos de velar la falta más, digamos, más efectivo, ¿no? Entonces es una época donde la imagen tomó preponderancia, privilegio, y donde lo que se busca es hacer desaparecer la falta. Entonces eso hace que cada uno se esté mirando en el espejo y trate de llenar ese vacío que no se llena con objetos, ¿no? Porque es tratarse a uno mismo como el hipopótamo de Pampernick, ya no al otro, a uno mismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que entonces nos encontramos con esto? Yo no voy a decir que esto, cuando vos decís los pacientes que no pueden hacer transferencia, en el sentido del amor de transferencia, en el sentido de poder suponer un más allá, o sea, de establecer el sujeto supuesto al saber, que no pueden hacer transferencia, porque están, digamos, o inhibidos o impedidos, ¿sí? Porque están reteniendo el objeto. Como resulta que ese objeto que están reteniendo son ellos mismos, ¿sí? Porque ese objeto que están reteniendo es el objeto que se supone ser en el deseo del otro. Dijimos, ¿no?, que el objeto A es mi representante en el otro, ¿sí? Ahora, si resulta que yo estoy ocupando en mi fantasma, ¿no?, el lugar del objeto que satura el deseo del otro, o sea, estoy en una escena imaginaria, incestuosa, ¿sí? Yo no puedo salirme de ahí, no puedo ceder el objeto. Si el otro no me cede, ¿no? Por ejemplo, una chica que cada vez que hacía algo, por ejemplo, una vez se había puesto a hacer pavadas, digo, se había puesto a hacer pulseras, ¿no? Pongámosle. Entonces, va a la casa de la madre y le muestra las pulseras que hizo, ¿sí? O va a la casa de la madre y bueno, ya que está, se pone a hacer pulseras y la madre dice, déjame las cosas para hacer pulseras, yo también quiero hacer pulseras, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que la madre se mira en la hija, ¿sí? Y la toma como objeto, y en vez de donar su falta y decirle, qué lindas pulseras que hiciste, te felicito, ¿qué vas a hacer con eso? Qué sé yo, le dice, ¿me das? ¿Me das? ¿Me das? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es una huevada lo que estoy diciendo, pero es para poder ejemplificar así mínimo, ¿no? Cuando el otro no cede, no la cede, todavía sigue en demanda de que le cubra la falta, ¿sí? Eso, que es un ejemplito, implica que esta misma persona, esta misma paciente, ¿sí?, no puede, no tiene la autorización del otro para faltarle, ¿sí? Y entonces la soborna, es un soborno, ¿no? La soborna con que ella es el objeto fálico, el falito que la completa. Entonces está atrapada en una escena incestuosa y no puede apostar, no puede cederla, no puede perder ese lugar. ¿Por qué? Voy a decir una última cosa. ¿Se acuerdan del esquema óptico? ¿Sí? Acá tengo un dibujito del esquema óptico. A ver. ¿Lo ven? Del lado del espejo cóncavo, ¿sí?, ahí es donde las flores se reflejan arriba y eso se llama imagen real, ¿sí? Y que ese es el cuerpo pulsional, ¿sí?, que se arma como una unidad, reúnen las pulsiones parciales en una unidad, pero ese es el yo ideal. ¿Qué es el yo ideal? Es donde el sujeto se mira
en los ojos del otro. Es ese tiempo que dijimos de la frustración, ¿sí? Donde si el otro me da, si me quiere, yo soy completo, y si el otro no me quiere, yo me caigo. Se le juega ahí a todo o nada, ¿sí? Bueno, cuando alguien está atrapado en esa escena incestuosa, el problema es que para salir de ahí, si sale de ahí, se cae en el vacío. Entonces está atrapado, ¿sí? Otra cosa es cuando pasa del otro lado del espejo, donde se ve sostenida por la escena, donde no está reflejada sola, está reflejada con el entorno, digamos, ¿sí? Bueno, no sé si te respondí tu pregunta, ¿sí? Lidia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Walter? Bueno, gracias por la exposición. La verdad que, bueno, varios temas para pensar, pero me parecía interesante, bueno, has dado muchos aforismos lacanianos que son como para trabajarlos, pero me parece que estuviste recorriendo también la transferencia en el punto, cómo hay... vos decías el articulador, cómo funciona el articulador, ¿no? Entre el amor, entre el goce y el deseo. ¿No? Como hay algo del analista que no responde a una demanda y hay una apuesta que se dirige a un sujeto, ¿no? Dividido en el punto donde, vos decías, la pulsión es autoerótica, y alguien cuando llega con una cuestión que está a veces muy tomada por el cuerpo. Y hay algo que el pasar por el otro hace que se ceda, ¿no? A través de la transferencia en nombre del amor, los significantes, ¿no? Y eso permite que hay algo que luego advenga ahí una invención, ¿no? En la interpretación. Totalmente, sí. Sí, sí. Sí, sí. Me hiciste acordar que yo lo había tomado ese tema, ¿no es cierto? Después no lo desarrollé, pero sí. Digamos, a ver, se tiene que establecer la transferencia. El analista tiene que hacer semblante, ¿no? De objeto A para que digamos, el analizante pueda suponer o más allá, o sea que el analista se tiene que mostrar también deseante, deseo del analista, o sea, con una falta, ¿no? Y esto, aunque me gustaría decir esto, oyeron hablar del significante de la transferencia, ¿no? ¿Qué se dice cuando se dice el significante de la transferencia? Hay algo del analista que el analista tampoco sabe y que está ahí en el semblante del analista, ¿no? Porque también tiene que haber del lado del analista una apuesta, como vos dijiste, Walter, ¿sí? Que ceda algo, ¿no? Ya Lacan dice, bueno, tiene que las tres renuncias del analista. No es la persona que es, tiene que ceder en la persona, tiene que ceder en sus palabras, porque sus palabras van a ser leídas de otro modo, tiene que ceder en lo más íntimo de su ser, tendría que ser el A, digamos. Pero yo les voy a contar un pequeño ejemplo, a ver si les sirve para entender esto que quiero decir, que para que se establezca la transferencia también hay que haber algo que haya tocado el inconsciente del analista. ¿Sí? Entonces, se los cuento con una anécdota graciosa, pero se los cuento así. Resulta que un analista está en su casa un domingo al mediodía y suena el teléfono. Y atiende el teléfono y le dicen, habla el doctor fulanito de tal, y cállate, tarada, ¿qué te haces?
¿qué querés? ¿Qué querés? ¿No? Siempre haciendo chistes, qué sé yo. Y de golpe el otro le sigue contestando seriamente y le dice, mire, yo lo llamaba porque Menganito me dio su teléfono y quería pedirle una entrevista. El analista que había atendido el teléfono, que había pensado que era un amigo de él que lo estaba cargando, se pone serio y contesta bien y le da una hora. Y dice, este no va a venir nunca, porque me mandé un papelón de aquellos, ¿no? Entonces, bueno, le da una hora y ese día está en el consultorio esperando por la duda. Entonces tocan el timbre y viene, ¿no? Entonces dice, bueno, le cuentas por qué va, qué sé yo, le pasa. Y después le dice, ¿sabe lo que me gustó de usted? Lo que me gustó de usted es que no es acartonado, que es gracioso, qué sé yo. Bueno, y esto no fue hecho a propósito, y es cierto, era cierto que este analista en su vida diaria no era acartonado ni todo eso, pero no fue algo que él hizo para mostrar, o sea, cuando está ubicado en el lugar de semblante, no es que dice, me voy a poner así porque lo que el paciente quiere es tal cosa. Es una lectura que hace desde otro lugar, ¿sí? Y además desde los significantes que dispone, ¿sí? Por eso no cualquier paciente va con cualquier analista y viceversa. Pero el significante de la transferencia no es que el primer día se sabe cuál es, pero en los momentos donde está, digamos, activa la neurosis de transferencia, ¿sí? O sea, donde se juega la neurosis en la transferencia, más le vale al analista tener su propio análisis o haber hecho su propio análisis y tener alguna relación con estos significantes que ha transmitido sin saberlo, ¿no? No sé si con esto que estoy agregando a lo que dijiste, como para irlo, ¿no?, abriendo. ¿Se entendió? Bueno. Sí, muy interesante, Lidia. La verdad que te agradezco mucho la exposición. Son temas muy que abarcan varias exposiciones, pero vamos a continuar, es para continuar. Sí, con mucho gusto. Yo sé que hoy les di un pantallazo de muchas cosas, no me pude privar de hablar de todo lo que tenía ganas, no hablé de todo lo que tenía ganas, pero bueno, también habrá quedado como cosas un poquito más indicadas que explicitadas, ¿no? Pero bueno, yo lo que espero es que les haya parecido interesante. Les sugiero ver la película esa, La secretaria, con estas coordenadas que les dije, porque ahí se ven dos cosas. Una, ¿no? Digamos, el amor toma de la angustia su certeza en esa película, ¿sí? Y el amor hace condescender el goce al deseo, pensémoslo ahí, nunca tan gráfico como en esa película que supuestamente, y que partía de un libro que hablaba sobre la perversión. Porque digo, y fue convertido, digamos, en la novela de un neurótico, ¿no? A mí me encantó esa película, ojalá los que ya la vieron, supongo que la habrán disfrutado, y los que no, que la disfruten y se acuerden de estas premisas que les digo y va a permitir ver un poquito más allá también, ¿no? Bueno, Lidia, muchísimas gracias por el recorrido, creo que vamos a poder generar tal vez algún otro encuentro para seguir conversando. Bueno, Y si quieren podemos abrir los micrófonos para darte un fuerte aplauso y agradecerte por las palabras de hoy. Gracias a todos y por las preguntas. Gracias, Lidia. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, hasta una Lidia. próxima. Gracias, Lidia. Gracias a todos.